Ahora sí, los saludo a todas y todos los que están conectados y también los que verán esta grabación después de esta clase más tarde. Así que les doy la bienvenida a otra clase de planificación urbana y transporte. Lo que vamos a ver o lo que vamos a empezar a ver en verdad, en esta subunidad, que es la 1.3, se llama Ciudades, Movilidad e Innovación. Son dos partes, hoy día vamos a ver la primera, después el jueves veremos la segunda parte de esta subunidad. Recuerden que estamos dentro de la unidad de introducción a la planificación urbana, así que vamos a estar tocando como variados temas, y uno de esos justamente tiene que ver con la innovación y cómo esto se conecta con el concepto de ciudad y de movilidad en particular. Obviamente si tienen comentarios, preguntas, vayan tirándolo nomás y así vamos conversando en la clase también para hacerla un poquito más interactiva. Lo mismo si quieren poner preguntas en el chat, no hay ningún problema, también las vamos contestando a medida que se desarrolla la clase. Partamos primero por dar un poquito de contexto. Hay varias cosas que vamos a hablar o que vamos a tocar a lo largo de este curso en temas de movilidad y de ciudad y de transporte, pero una de esas tiene que ver con las emisiones. Vamos a estar continuamente haciendo referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del transporte, porque una de las consecuencias o de las externalidades que tiene el transporte terrestre es la alta cantidad de emisiones que tiene este sector en realidad, en términos de gases de efecto invernadero y lo que ocurre con eso entonces con respecto al calentamiento global o la emergencia climática. Este gráfico, por ejemplo, está acá hasta el 2010, pero ciertamente si lo buscamos más actualizado vamos a ver las mismas tendencias, no hay mucha diferencia. Todas estas son las emisiones a partir del sector de energía, ¿ya? Usualmente el sector de transporte está incorporado dentro del sector energía, porque uno de los principales insumos que tiene el transporte terrestre es la energía. Por lo tanto, o sea, si es que uno lo ve desde el término, por ejemplo, del uso de la energía, uno de los principales usos que tiene esa energía, aparte, por ejemplo, del consumo domiciliario, aparte del consumo de las industrias, también está el consumo desde el sector transporte. Por eso siempre el transporte va a estar como agregado dentro del sector de generación de energía. Y si vemos en qué se ocupa la energía, vemos que casi un 72% de la energía que se utiliza en el sector transporte, esto estamos englobando todo el transporte, por ejemplo, transporte marítimo, transporte aéreo, pero vemos que el 72% de esa energía en transporte se ocupa solo en transporte terrestre, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está todo lo que se genera en el transporte terrestre dentro de las ciudades, pero también interurbano. Pero si lo comparamos con otro tipo de cosas, por ejemplo, con la energía que ocupan los ferrocarriles, que explica más o menos como el 1,6% al año 2010, la aviación, que también es un fuerte consumidor de energía y por lo tanto también un emisor de gases de efecto invernadero, solamente explica un 6%, pero si lo llevamos, por ejemplo, a una emisión per cápita, vemos que el avión es como el modo más contaminante de todos. Lo vamos a ver en algunas par de clases más cuando hagamos esas comparaciones. También vemos el transporte marítimo, de transporte de mercancía, 9,26%, pero finalmente la gran parte de la torta se la lleva el transporte terrestre con un 72%. Existe algo que la ONU llamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron implementados en el año 2015, que tiene que ver con 17 objetivos que se tienen que cumplir de aquí al año 2030. Y habían distintos objetivos, por ejemplo, eliminar la hambruna mundial, habían objetivos, por ejemplo, por la paz mundial, habían objetivos que tienen que ver con la educación, pero había un objetivo en particular que es el 13, que es la acción por el clima, y justamente acá está todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Hay otro objetivo que es el 11, que tiene que ver con ciudades integradas, ¿ya? Entonces ahí hablamos de que la ciudad integrada es un objetivo de desarrollo sostenible por sí mismo, pero también esto está ligado con otro tipo de objetivos, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente. El objetivo 13 dice que si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento,
aún es posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. No sé si vieron las noticias durante las últimas semanas, pero se evacuó el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, y fueron unas noticias bastante desastrosas eh, para todo el mundo. En realidad no tiene que ver esto con un estado en particular, sino que para todo el mundo, que dice que el aumento hasta 1,5 grados, que era como un poco la meta, uno podría decir un poco principal de los acuerdos de París. Esa meta ya es inminente el cumplimiento de esa no meta, o sea, vamos a cumplir o vamos a traspasar ese umbral de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Esto significa que ya las metas que tenían los acuerdos de París no va a ser posible cumplirla, al menos en el corto plazo, salvo que haya un cambio radical en nuestras formas de vida, ¿ya? Cosa que no está ocurriendo obviamente, porque para eso necesitamos o necesitaríamos poner como de acuerdo a una gran cantidad de estados, en particular los que más contaminan, como lo vimos en la clase anterior, los estados más desarrollados y más grandes como Estados Unidos y China. Tendríamos que cambiar radicalmente el estilo de vida de esas personas, y por lo tanto se ve como un futuro bastante sombrío en ese contexto. Así que las resoluciones o las consecuencias que nos muestra ese informe son bastante desastrosas, al menos en el corto plazo. ¿Qué tiene que ver esto con el transporte? Bueno, lo vimos que tiene que ver bastante con el temas de emisiones. Y una de las cosas entonces que nos vamos a tratar de meter en la próxima clase es entender entonces desde dónde proviene el uso de ciertos modos, y en particular el uso del automóvil, que explican un poco esta fuerte alza o más bien la demanda por utilizar el automóvil, que a su vez tiene su correlación con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, lo primero que vamos a tratar es entender qué está ocurriendo ahí, por qué la gente utiliza el automóvil y si hay variables que son más allá de las meramente instrumentales. O sea, uno obviamente, si uno le pregunta a la gente por qué ocupa el automóvil, seguro que nos puede decir porque los tiempos de viaje son más cortos, por lo tanto esa es una variable instrumental. Pero también pueden haber otro tipo de variables que ya las vamos a ir desentrañando en esta clase. Para entender el uso del automóvil hay tres perspectivas teóricas que atraen más atención de la academia. Estas son las teorías utilitarias, que proviene principalmente de la economía y la ingeniería civil. Es un enfoque predominante en la investigación de transporte y en la planificación urbana. Así que si es que ustedes toman más cursos de ingeniería de transporte, al menos en esta escuela, en esta facultad, lo más probable es que vean una fuerte predominancia de la teoría utilitaria. Vamos a ver en un par de láminas más de qué se trata, si es que no la han visto antes, o a lo mejor la han visto desde otro enfoque en economía, pero básicamente lo que nos dice es que un usuario racional intenta minimizar sus costos y maximizar su bienestar. Ya esa es como la premisa que hay detrás de la teoría utilitaria y que va a predominar acá en ingeniería, en economía, en todas las facultades que tienden a ser más bien científica, como desde las ciencias más naturales, ¿cierto? O ciencias físicas, predomina esta teoría utilitaria que ve al hombre como un ser racional, que intenta minimizar costos o maximizar utilidades. Después tenemos la teoría del comportamiento, que proviene desde la psicología. Es un enfoque algo utilizado en planificación urbana, no tanto. Yo diría que está como, o ha estado disputando el terreno a la teoría utilitaria. Al menos en ingeniería no se ve tanto, se utilizan algunos conceptos solamente, quizás en ingeniería de transporte o en el análisis, por ejemplo, de marketing. También se utiliza la teoría del comportamiento para ver cómo, por ejemplo, las personas se mueven dentro de un supermercado. De ahí es donde, por ejemplo, provienen las típicas cosas que uno ve en temas de marketing, por ejemplo, de poner los chocolates al lado de la caja. Ese tipo de cosas se explican a través de la teoría del comportamiento. En transporte pasa un poco lo mismo, en planificación urbana, que desde la psicología también se puede explicar el uso del automóvil. Por último, tenemos la teoría de la práctica social, que proviene desde la sociología, que esta teoría no se enfoca en el individuo, sino que se enfoca en el colectivo, ¿ya? Ha sido muy poco utilizada hasta ahora,
casi nada, yo diría, en transporte, quizá algo más en planificación urbana, pero definitivamente la teoría utilitaria es como la teoría más predominante y la teoría del comportamiento le sigue detrás. ¿Qué nos dice la teoría utilitaria? Al menos en el caso o en el contexto de los usos de modos de transporte, es que tenemos un problema de asignación de recursos escasos. Esto significa, por ejemplo, de recursos escasos en forma de vialidad o de espacio vial, en forma de recursos escasos en tiempo. Sabemos que el tiempo es un recurso escaso, por lo tanto nos hace un poco o bastante sentido de que ese tipo de cosas, al menos desde el caso del transporte, sí sea un problema de asignación de recursos escasos. ¿Qué es lo que hacen las personas o el individuo frente a este tipo de problemas? Usualmente comparan alternativas, o sea, esto nos dice que tenemos un conjunto de alternativas que usualmente son alternativas discretas, estiman costos y beneficios de cada una de esas alternativas discretas y seleccionan racionalmente la alternativa de mayor utilidad o la alternativa que les provee mayor nivel de satisfacción. Nuevamente, en el caso del transporte, esto se ve claramente, por ejemplo, en el caso de la elección modal. Si es que yo les pregunto, por ejemplo, cuáles son su conjunto de alternativas disponibles para viajar entre sus respectivos hogares y el campus de la universidad, lo más probable es que me nombren los modos más tradicionales, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, el automóvil, para los que tienen acceso a automóvil y tienen licencia de conducir, el automóvil sí es una opción, quizá no en todas, como vimos en la clase pasada, hay algunos compañeros o compañeras que no tienen licencia de conducir, por lo tanto, el automóvil no está dentro de su conjunto de alternativas disponibles. Habrán unos otros que sí tienen automóvil y sí tienen licencia de conducir, por lo tanto tienen esa alternativa. Siempre está el transporte público, o para la mayoría de ustedes también está el transporte público, los que más en la periferia también vimos que, por ejemplo, las compañeras y compañeros que vivían en Lampa o en Colina no tenían acceso expedito al transporte público, por lo tanto ahí tampoco está disponible siempre. La bicicleta y la caminata, bueno, la bicicleta no tanto porque también dependemos de si un usuario tiene una bicicleta. La caminata está siempre disponible, más allá de que sea una locura, por ejemplo, caminar desde Colina o caminar desde Lampa, en teoría uno podría hacerlo, por lo tanto esa alternativa también está siempre disponible. ¿Y qué es lo que hace una persona entonces, como cualquiera de ustedes, en tanto individuo? Es ver cuáles son los costos y beneficios de cada uno, cuánto se van a demorar el tiempo, cuál es la tarifa que van a tener, y finalmente cuáles son los costos más generales y qué me reporta cada uno, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de tiempos de viaje, o en términos de qué es lo que cuál va a ser mi actividad en el punto del destino. Por lo tanto, bajo esas ciertas condiciones, ustedes van a escoger la alternativa que les reporta mayor utilidad, tratando de equilibrar estos costos con los beneficios relativos. Las utilidades dependen, por ejemplo, de las características de la alternativa, el precio, la tarifa, los tiempos de viaje, etcétera, que son características propias de cada modo. ¿Ya? Son cosas que usualmente son medibles y son bastante objetivas. ¿Ya? Eh, por otro lado, tenemos las características de la persona, y ahí están mediando, por ejemplo, el género, los ingresos, la tenencia de auto, etcétera, que son las características de cada individuo. Y por último tenemos las características del entorno, que tiene que ver con el uso de suelo o el patrón de actividades, el propósito del viaje, que eso también es clave. Lo más probable es que si, por ejemplo, ustedes van a estudiar y tienen una prueba en un cierto horario, van a escoger la alternativa que les reporta un menor tiempo de viaje, independiente un poco de la tarifa. Si están apurados, van a tomar lo que sea para llegar a la hora, ¿cierto? Si es un viaje de ocio, por ejemplo, va a juntarse con amigos y no hay horario, lo más probable es que sacrifiquen un poco de tiempo de viaje a cambio de pagar una menor tarifa. ¿Ya? Entonces, el propósito del viaje también está mediando de alguna forma la elección del modo de transporte. El tiempo y el clima, si es que estamos hablando, por ejemplo, de climas calurosos o de climas muy fríos, también va a mediar de alguna forma la elección modal. Si es que hace mucho frío, está lloviendo, la gente tiende a evitar el transporte público, básicamente por los tiempos de espera. Así que también de alguna forma median la elección modal. Los modelos estadísticos muestran qué factores son los más relevantes y permiten predecir los efectos en políticas de transporte. Dentro de todas estas características existen modelos estadísticos que son los llamados modelos de elección modal, que predicen
bajo cierto conjunto de características, cuál es la alternativa más probable de elección por parte de un individuo. ¿Ya? Estos modelos nunca nos dicen al final cuál es la elección de ese individuo. Nunca me dicen, este individuo va a escoger, por ejemplo, el transporte público, este individuo va a escoger la caminata o este individuo va a escoger la bicicleta. Si lo que nos dicen, lo que nos entregan estos modelos son probabilidades. Entonces ahí nos dicen, por ejemplo, este individuo con una probabilidad de un 70% va a escoger el transporte público, con un 20% va a escoger la bicicleta y un 10% va a escoger la caminata. Hay viajes que obviamente por las características la probabilidad es casi cero de escoger la caminata, por ejemplo. Una persona que venga de Lampa o de Colina al centro de Santiago, la probabilidad de que escoja la caminata es prácticamente cero. Pero sigue siendo una probabilidad. O sea, al haber una alternativa disponible en forma teórica, estos modelos igual nos van a entregar una probabilidad teórica, por mucho que tienda a cero, igual va a ser mayor que cero. Algunas desventajas de la teoría utilitaria es primero la selectividad de variables, o sea, solamente vamos a incluir dimensiones instrumentales de la alternativa, que son estas dimensiones más bien objetivas y medibles, por ejemplo, costos en tarifa, tiempos, velocidades, niveles de accesibilidad que se pueden medir bajo distintos parámetros, por ejemplo, distancia desde el hogar al paradero de transporte público más cercano, es una medida de accesibilidad. Y varias de esas cosas que son más objetivas y más medibles. Aspectos simbólicos y afectivos del uso modal no son considerados, que esto es súper importante y lo vamos a ver más adelante en otras teorías complementarias a la utilitaria, que hay aspectos simbólicos y afectivos que ciertamente están mediando el uso, por ejemplo, del automóvil. Hay una variable que no tiene que ver con las dimensiones instrumentales o las dimensiones eh, más objetivas, que de alguna forma igual influyen en el uso del auto. Por ejemplo, el tema del estatus. Cuando uno tiene un auto último modelo, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, puede ser una caricatura a lo mejor, pero por ejemplo, pensemos en un futbolista que empieza a ganar un poco de plata, lo primero que hace es comprarse un auto, no tiene que ver con la dimensión instrumental del auto en sí. O sea, esa persona no tiene que ver con que se vaya a demorar menos, por ejemplo, de ir de su casa al centro de entrenamiento, sino que tiene que ver con un tema de estatus, ¿cierto? Que el auto entrega un cierto estatus como una persona exitosa, digamos, que es lo que un poco veíamos con la publicidad en las clases pasadas. Ese tema es evidentemente un aspecto más simbólico o afectivo del uso modal, que no tiene que ver con las dimensiones instrumentales, sino qué es lo que me entrega el uso del automóvil bajo ciertas condiciones más simbólicas y afectivas. Eso no lo recoge la teoría utilitaria porque como es una cosa mucho más objetiva, no es medible, uno no puede medir cuánta cantidad de estatus me va a entregar el auto por usarlo, sino que me entrega o no me entrega básicamente, y eso tiene que ver mucho más con las percepciones. Esos aspectos simbólicos y afectivos no son capturados por la teoría utilitaria, así que es una desventaja de esta teoría. La segunda desventaja es que tiene un supuesto clave detrás, que es que el tiempo de viaje es siempre de su utilidad. Esto significa que una persona siempre va a evitar los viajes, o sea, siempre va a evitar invertir, entre comillas, en tiempos de viaje porque representa una desutilidad. Y este supuesto no siempre es válido. Se ha visto en distintos estudios, por ejemplo, que las personas cuando escogen cuál modo utilizar, cuando hay disponible, por ejemplo, un modo de transporte privado y un modo de transporte público como el tren. Estamos hablando más bien en caso de Europa, ¿cierto? Donde la red de tren es mucho más desarrollada, pero esa evidencia existe. Hay gente que tiende a escoger el tren no porque sea más barato, sino porque el tiempo de viaje es más largo y les permite hacer cosas complementarias con ese tiempo de viaje. Por ejemplo, escuchar música, por ejemplo, leer o trabajar. Hay gente que trabaja a bordo de los trenes y tienden a escoger estos modos que tienen más tiempo de viaje solamente por el hecho de que el tiempo de viaje les reporta una cierta utilidad complementaria y no tiene que ver con este aspecto más utilitario. ¿Isidora? Que yo tengo una amiga, o sea, mi amiga vive en Buin y ella se va en el tren también, o sea, en ese, no sé qué muy bien, metro tren, no sé cómo se llama, Claro, tren a la medianoche. pero ella hace eso de que usa el tiempo que va en el tren, pero aparte el tiempo del tren es mucho más confiable, porque está como justo cuando llega, o sea, cuando parte y cuando llega. En cambio, cuando se va en micro,
por los tacos pueden haber accidentes y como cosas, aparte que retrasen su viaje. Entonces, esa es como la razón de por qué ella elige el tren, como mucho, porque uno hace otras cosas en el tren, pero también por la confiabilidad que le da como el tiempo de viaje. Efectivamente, aquí viste como dos ejemplos que son de distinta naturaleza. La primera es que el tema de la confiabilidad, eso sí tiene que ver con una dimensión más instrumental que se puede medir de alguna forma. Uno puede medir los grados de confiabilidad de los modos. Por ejemplo, cuánto tiempo promedio se desvía la pasada de un bus o de un tren con respecto al tiempo esperado. Eso se puede medir de alguna forma y esas métricas se utilizan justamente en las dimensiones instrumentales, que son las variables de confiabilidad que se llaman. Y que usualmente tienen que ver con los tiempos de espera, un poquito menos con los tiempos de viaje, quizá en el modo bus eso es más evidente, en el tren no tanto porque tienden a ser como los tiempos de viaje mucho más fijos, ¿cierto? Entonces no medían tanto, pero sí en los tiempos de espera, cuando uno se para en una estación o cuando uno se para en una paradero de bus, usualmente en el paradero de bus la confiabilidad es mucho menor porque uno no tiene idea en cuánto más va a pasar el bus, pero uno sabe que si se para en una estación de metro, a lo más voy a esperar 4 minutos en hora punta o 6 minutos en hora valle. Esas medidas de confiabilidad sí son dimensiones instrumentales y eso se pueden medir y son objetivas. El otro caso es que si es que tu amiga utiliza el tren porque hace otra cosa con el tiempo, eso es una variable que tiene que ver con aspectos mucho más simbólicos, afectivos y no tienen que ver con variables instrumentales, porque son variables mucho más objetivas, o sea, subjetivas, que no se pueden medir y solamente las perciben ciertas personas, no todas. Por lo tanto, ese supuesto de que el tiempo de viaje siempre es de su utilidad no siempre es válido. Y yo creo que este supuesto es el supuesto más grande que hay detrás de todos los modelos de ingeniería de transporte. Bueno, al principio habíamos visto que no hay compañeros de ingeniería de transporte acá, como para que podrían haber reafirmado esto, pero efectivamente todos los modelos de comportamiento, modelos de demanda que hay detrás de la ingeniería de transporte tienen este supuesto de que el tiempo de viaje es pura de su utilidad y por lo tanto cualquier persona va a tratar de evitar los tiempos de viaje. O sea, mientras menores sean los tiempos de viaje, más utilidad va a tener esa persona. Y ese supuesto se ha derribado con variados estudios que muestran esta evidencia que de alguna forma hay personas, no todas nuevamente, pero hay un cierto tipo de personas que prefiere viajes más largos porque le reporta una utilidad, dado que esos tiempos los pueden invertir en otro tipo de actividades a bordo de cada modo escogido. Por lo tanto, ese supuesto se cae en algunos casos para ciertas personas. Eso la teoría utilitaria no es capaz de recogerlo porque es uno de los supuestos sobre el cual se funda la teoría utilitaria y obviamente si se cae el supuesto se va a caer toda la teoría, por lo tanto se asume que ese supuesto es siempre válido, pero la evidencia muestra que no siempre es así. En cuanto a la teoría del comportamiento, acá el supuesto es que las decisiones, o sea, el supuesto de relaciones de decisiones racionales no es cuestionado, igualmente se para como desde la visión de cada individuo y por lo tanto cada individuo va a tratar de maximizar su utilidad, por lo tanto se parece mucho a la teoría de la utilidad que veíamos antes, pero integra algunas dimensiones que no tiene la teoría de la utilidad. Por ejemplo, las dimensiones simbólicas y afectivas del transporte. La teoría del comportamiento, aparte de tener las variables más instrumentales que nombrábamos antes, igualmente recoge las dimensiones simbólicas y afectivas. Entonces la teoría del comportamiento sí es capaz de explicar por qué una persona escoge utilizar el automóvil en base a que entrega mayor estatus que utilizar, por ejemplo, un automóvil viejo o llegar en transporte público a algún lugar. La teoría del comportamiento sí es capaz de explicar eso. Y por otro lado, los hábitos desarrollados para economizar esfuerzo cognitivo también los recoge. Pasa una cuestión muy visible, quizás no se han puesto a pensar, pero ahora que se las voy a tirar, a lo mejor ustedes se ponen a pensar y van a concluir de que en algún sentido de sus vidas sí les pasa, es que si una elección que supuestamente es deliberativa, o sea, ustedes al principio han pensado cuál va a ser esa elección, después de meditarlo algún tiempo y dedicarle algún tiempo para hacer esa decisión, pero si esta elección tiende a repetirse en el tiempo, o sea, si es realizada repetitivamente con resultados satisfactorios, el nivel deliberativo disminuye en el tiempo.
Con esto quiere decir, por ejemplo, que probablemente ustedes cuando entraron a la universidad pensaron los primeros días cómo se iban a ir de su casa a la U y lo estuvieron analizando. ¿Qué les convenía más? ¿Decidir en auto, decidir en transporte público, a lo mejor decidir en bicicleta o caminata? Pero después de un tiempo, digamos ya a las 2 semanas, por ejemplo, ya agarraron la costumbre. Por lo tanto, no es que estén pensando en eso todas las veces que van saliendo de su casa, sino que hacen la misma acción y tienden a repetirla en el tiempo porque el resultado del principio fue satisfactorio. Más allá de que sea la mejor opción, a lo mejor cuando ustedes hicieron esa elección, sí era la mejor opción porque tenían, por ejemplo, supongamos que escogieron el automóvil, por lo tanto, siempre encontraban estacionamiento y por lo tanto no tenían problemas de estacionamiento, tienen suficiente plata para pagar la benzina y para pagar los tags, y a lo mejor se demoran un tiempo de viaje razonable, ¿ya? Entre su casa y la universidad. Pero a lo mejor las condiciones han cambiado y, por ejemplo, el sistema de transporte público se expandió y ustedes siguen ocupando el auto porque no se han puesto o no se han detenido a pensar de que hay otra alternativa mejor, solamente por el hecho de que al principio hicieron una elección y después la siguieron repitiendo con ciertos resultados satisfactorios. Pero esa elección a lo mejor no es la óptima, bajo la teoría utilitaria, no es la más óptima. Hay una elección mejor que ustedes no están recogiendo solamente por el hecho de que están repitiendo lo mismo que hicieron al principio. Ese tipo de cosas que puede pasar en un sinfín de cosas dentro de la vida, no solamente en la elección de transporte, también puede pasar mucho en la elección de ciertos productos. Por ejemplo, no sé si acá todos consumen algún tipo de leche, pero lo más probable es que ustedes siempre escojan la misma marca porque de alguna manera les gusta esa marca y no han probado otra que a lo mejor puede ser mejor, pero solamente por el hecho de que tienden a comprar la misma marca de leche, siguen comprando la misma marca de leche y sin hacer como un análisis de mercado de si esa leche es en verdad la mejor y la que más les gusta dentro de todo este pool de leches que han salido en el último tiempo, incluso las leches vegetales, a lo mejor nunca la han probado y son mucho mejores de lo que ustedes consumen ahora y son naturales, pero solamente por el hecho de que consumen la misma leche históricamente siguen utilizando, o sea, siguen escogiendo el mismo producto. Por lo tanto, esto pasa en varias cosas dentro de la vida cotidiana. Por lo tanto, una tarea particular se convierte en una respuesta automática y cada vez uno le dedica menos tiempo a pensar esa decisión. Eso lo recoge la teoría también del comportamiento que la teoría utilitaria no es capaz de recoger, porque la teoría utilitaria siempre nos dice que hay un individuo racional y por lo tanto escoge la alternativa óptima, pero sabemos que hay algunas cosas en algunos campos de la vida donde eso no ocurre, sino que solamente escogemos alguna de las elecciones solamente por repetición. El caso del transporte es muy claro porque en los viajes repetitivos uno no piensa mucho en la elección del transporte, tiende a escoger la alternativa que antes me dio un resultado satisfactorio. Lo mismo ocurre con la adquisición de productos. Eso lo explica la teoría del comportamiento, tiene ahí una serie de elementos bajo el cual explica por qué ocurre eso, que básicamente tiene que ver con el gran, no sé si supuesto, no sé si un supuesto en realidad, es como lo que muestra la evidencia, pero la gran explicación que la teoría del comportamiento le encuentra a esto es que nuestro cerebro es flojo por naturaleza, por lo tanto tiende a economizar energía lo más posible y por lo tanto las tareas repetitivas no las piensa mucho, ¿ya? Y eso lo hacemos en forma inconsciente. De esa forma la teoría del comportamiento explica por qué las tareas particulares se convierten en respuesta automática después de un cierto tiempo. Dado que nuestro cerebro tiende a economizar energía todo lo que puede, las tareas repetitivas no las piensa mucho y por lo tanto uno funciona la mayoría del tiempo como en piloto automático. Estos libros son los dos mayores libros que ha entregado la teoría del comportamiento, son los dos más famosos, en particular Richard Thaler es como el padre de la teoría del comportamiento y hace casi 2 o 3 años atrás se ganó el premio Nobel de Economía por la teoría del comportamiento, que fue toda una revolución en ese entonces porque la teoría económica, como vimos antes, proviene desde la teoría de la utilidad y esta teoría del comportamiento un poco cuestiona la teoría de la utilidad. Por lo tanto, que, un, el padre de la teoría del comportamiento se haya ganado un premio Nobel de Economía por cuestionar un poco las bases de la economía misma, causó revuelo en su tiempo, estoy hablando más o menos de hace como 2 o 3 años atrás.
Y estos libros son los más famosos, en particular Nuch fue el libro que le dio el premio Nobel el 2017 o 18, no me acuerdo por ahí, uno de esos 2 años, le dio el premio Nobel a Richard Thaler. Así que es un libro bastante interesante porque pone ahí varios ejemplos de por qué las personas tienden a hacer la misma repetición de acciones sin pensarlo mucho. Ambas teorías están basadas en supuestos particulares, por ejemplo, en el énfasis en la elección. El supuesto es que las personas, aplicado nuevamente al transporte, el supuesto es que las personas pueden escoger modo de transporte, pero otros modos distintos al auto no son frecuentemente percibidos por alternativas factibles. Usualmente uno piensa que tiene un cierto conjunto de alternativas factibles, pero no pensamos en que hay otras alternativas que también son factibles y que de alguna manera no están dentro de nuestro universo de alternativas, solamente porque en algún inicio las despreciamos. Por ejemplo, no puedo usar bicicleta porque no tengo estado físico adecuado. A lo mejor eso puede ser cierto en algún minuto de la vida, pero a lo mejor uno también puede bajar de peso y en ese caso la bicicleta sí puede ser factible, pero uno tiende a pensar de que no porque históricamente nunca he tenido estado físico adecuado, por lo tanto la bicicleta para mí no es opción, ¿ya? Eso es un poco el énfasis en la elección y se cae este supuesto. Otro supuesto fuerte es el individualismo. El enfoque acá está a nivel micro, a nivel de individuo, que son vistos como agentes soberanos, o sea, un individuo siempre soberano para escoger sus propias elecciones dentro de un conjunto de alternativas disponibles. El rol de otro elemento a nivel macro, por ejemplo, las estructuras sociales, son despreciadas. O sea, todo el entorno social no se involucra en la teoría de la utilidad o en la teoría del comportamiento, porque estas dos teorías separan desde el individuo y bajo esa óptica analizan las elecciones sin importar un poco cuáles son el contexto en el cual está parado ese individuo. Así que por ese lado se cuestiona un poco estas dos utilidades. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la práctica social? Que es donde quería llegar en esta clase y que es un poco la teoría que viene ganando adeptos últimamente. A propósito, todas estas teorías que yo les estoy mostrando no quiere decir que una sea mejor que la otra, ¿ya? Hay la teoría básicamente sirve para explicar ciertos fenómenos bajo ciertos supuestos. Por lo tanto, cualquiera de estas teorías tiene buenos elementos y tiene elementos creíbles, pero también tiene supuestos que pueden ser cuestionables. Por lo tanto, acá no quiero decir que hay una teoría mejor que la otra, sino que hay algunas cosas que cierta teoría lo explica mejor que otra. A eso quería llegar, ¿ya? Entonces no quiero decir con esto que la teoría de la práctica social es la mejor y por lejos le gana la teoría utilitarista y la teoría del comportamiento, sino que solamente esta teoría explica algunas cosas que las otras dos teorías no pueden explicar, ¿ya? Y eso en el caso del transporte es bastante cierto porque ya vimos que hay algunos supuestos que son cuestionables. Por lo tanto, no quiero decir con esto que esta teoría es mejor que la otra. La teoría de la práctica social es vista como un intento para superar las debilidades de la teoría utilitaria y del comportamiento. Justamente vimos que esas dos teorías tenían ciertos problemas para explicar algunas decisiones que no son racionales o que no se ven como racionales a priori. El foco cambia desde el individuo a la práctica o desde el individuo a el colectivo. Entendiendo el colectivo como un entretejido de múltiples elementos tanto a nivel micro como a nivel macro. O sea, en la práctica tenemos como una gran red de individuos, ¿cierto? Que a lo mejor toman decisiones racionales y también están tomando decisiones en forma autónoma, pero estos individuos están de alguna manera conectados y todo eso nos da un cierto contexto. Por lo tanto, en ese caso no solamente vamos a considerar el nivel micro como individuo, sino que también el nivel más macro como colectivo. Y en ese caso juegan un rol los aspectos materiales, por ejemplo, los cuerpos humanos, objetos, equipamiento, infraestructuras. Los aspectos simbólicos, que son la significancia, los discursos, identidad y norma. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el discurso imperante hoy día? Es un discurso de mucho desarrollo sustentable. Ese es como el discurso imperante hoy día, y ese discurso nos va a hacer cambiar ciertas dinámicas o ciertos comportamientos a nivel social, ¿ya? Cosa que no pasaba, por ejemplo, hace 10 o 15 años atrás, que era un discurso mucho más economicista y por lo tanto lo que había que hacer era ahorrar recursos o ser lo más eficiente con el uso de los recursos.
Hoy día eso no pasa, cada vez estamos avanzando mucho más a un discurso de sustentabilidad donde no solamente la parte economicista juega un rol, sino que también la parte social y la parte medioambiental. Entonces, vemos que también como el discurso cambia, las decisiones del colectivo y a nivel individual también van cambiando. Lo mismo pasa con las identidades. Hoy día vemos ciertas identidades, ¿cierto? A nivel mucho más micro, que también juegan un rol. Y por ahí nacen, por ejemplo, movimientos feministas, nacen movimientos LGBT, Q y más, por ejemplo, nacen identidades de los pueblos originarios, nacen identidades de personas con discapacidad. Todo ese tipo de identidades también van forjando ciertas decisiones y van haciendo cambiar ciertas decisiones a nivel público. Por lo tanto, esos aspectos más simbólicos que tienen que ver con ciertas identidades de algunas minorías también van jugando un rol en las decisiones finalmente que vamos tomando tanto como sociedad como a nivel más individual. Y por último están los aspectos procedimentales que son las competencias, el conocimiento, las reglas, estándares, etcétera. Todo lo que tiene que ver con qué cosas uno es capaz de hacer, tanto en términos individuales como a nivel colectivo, el conocimiento que tenemos, el nivel de conocimiento, hoy día sabemos cosas que antes no sabíamos, y la curva de aprendizaje ahora es mucho más rápida que hace 20 años y que hace 30 años y seguro que hace 100 años, porque tenemos otras herramientas para generar conocimiento, por lo tanto, eso también nos va modificando nuestro contexto. Por ejemplo, en la conducción de vehículos existe un entretejido de autos, pero también de calles, de habilidades de manejo. Quizá eso no lo vemos tanto, pero es súper distinto manejar acá en Chile que manejar en Perú, por ejemplo, donde usualmente, bueno, no sé si todos han tenido la suerte de visitar Perú, pero allá las habilidades de manejo son evidentemente más bajas que las de acá, por lo tanto allá se maneja en forma mucho más desordenada, no hay un respeto, por ejemplo, por los peatones, que acá en Chile, a pesar de todas las críticas, se nota que hay un respeto por el peatón. Usualmente los automovilistas respetan, por ejemplo, los pasos peatonales demarcados con paso de cebra. Allá en Perú como que la preferencia siempre la tienen los vehículos, no los peatones. Por lo tanto, las habilidades que hay de manejo son muy distintas entre los distintos países. Y eso también ejerce de alguna manera alguna influencia sobre la elección de modo. La noción de velocidad, la eficiencia, libertad, estado de ánimo, etc. O sea, tenemos un entretejido no solamente de aspectos instrumentales como veíamos antes, que son los tiempos de viaje, que son las tarifas, que son los niveles de accesibilidad, sino que también hay un entretejido de otras cosas que también están jugando un rol que van más allá de los puros aspectos instrumentales, sino que también son aspectos mucho más simbólicos o procedimentales que tienen que ver también con la elección finalmente del modo y por qué la gente escoge el automóvil. El enfoque entonces de la teoría de la práctica social está en entender la dinámica de las prácticas sociales como consecuencias de elementos específicos que interactúan. Por ejemplo, han salido últimamente como nuevos esquemas de utilizar el auto, por ejemplo, de auto compartido, de compartir el auto, de ofrecerle, por ejemplo, al vecino si comparten en los mismos viajes, o han salido plataformas que hacen esto. Ya no es necesario tener un conocido o un intermediario, sino que hay una plataforma que encuentra, por ejemplo, dos personas a las cuales comparten ruta y por lo tanto puede ahí hacer el match con un solo vehículo. Eh, También tenemos portadores de práctica, los individuos. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con los influencers, que hoy día van apareciendo en redes sociales. Ellos sí son portadores de práctica, porque uno, al ver un cierto referente, uno también trata de imitar ese referente, ¿ya? Y eso puede ocurrir en el caso del transporte. Si vemos, por ejemplo, que los mayores referentes en cualquier ámbito, ya sea en la música, en el deporte, utilizan ciertas o realizan ciertas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte sustentable. Por ejemplo, en imágenes notables que uno ve en redes sociales es que, por ejemplo, el primer ministro de Holanda siempre va en bicicleta a su trabajo. Ese es como uno de los referentes. Por lo tanto, es usual tomar ese referente y tratar de imitar esas conductas, al menos allá le resulta mucho. Acá, por ejemplo, nunca hemos visto, o que yo recuerde, nunca hemos visto, por ejemplo, un presidente llegando en bicicleta a La Moneda. Sería como una señal súper potente en ese caso y de alguna manera igual tendría algún impacto mediático, ¿ya?
Pero en el caso de los influencers es como súper claro, al menos no en el caso del transporte, pero sí en otro tipo de productos, ¿ya? A lo mejor si tuviéramos ciertos influencers que estarían como propugnando todo el rato el transporte sostenible, a lo mejor tendríamos como un cambio mucho más rápido en las generaciones más jóvenes, puede ser. Al menos yo no lo he visto hasta ahora, sino que he visto como para el otro lado. Hay muchos influencers, por ejemplo, promocionando vehículos cero emisión quizás, o vehículos híbridos, pero siguen siendo vehículos motorizados. Así que por ese lado quizás hay un camino ahí que podríamos explorar. Y también cómo una práctica se relaciona con otras prácticas. O sea, por ejemplo, tenemos una práctica del regreso del almacén de barrio, que ha sido como una especie de consecuencia de la gentrificación. Vamos a hablar también de gentrificación, que es qué pasa cuando una cierta población de alto poder adquisitivo empieza a colonizar un barrio en particular de la ciudad que era de bajo poder adquisitivo. Por lo tanto, ahí no es que se produzca una integración social, sino que lo que pasa es que estas personas de alto poder adquisitivo tienden a expulsar a las personas más pobres. ¿Y cómo la expulsan? No es que lleguen a la casa y la expulsen, por ejemplo, a punta de pistola, sino que la expulsan a través del mercado y empiezan a subir los costos de los arriendos. Por lo tanto, las personas más pobres, una de las únicas cosas que tienen por hacer es abandonar el barrio y por lo tanto dejarle la pista libre a las personas más ricas, por así decirlo. Ese fenómeno que se llama gentrificación, y que por ejemplo acá en Santiago lo hemos visto bastante en el barrio Las Tarrias, quizá en el barrio Italia también, mucha gentrificación, que eran barrios antiguos donde vivía gente mayor, y ahora se ha gentrificado con bares, con restaurantes, muy, muy bonito todo, pero finalmente esas personas que eran de adultos mayores y que a lo mejor son más pobres, han tenido que salir de esos barrios porque ya no es abordable vivir ahí. Ese fenómeno también ha traído otra práctica que tiene que ver, por ejemplo, con el regreso de los almacenes de barrio. Ya este tipo de persona usualmente no va a comprar al supermercado, sino que le gusta comprar como en el barrio de la esquina, y ha habido como un revival de los almacenes de barrio. Esa práctica, que tiene sus pros y sus contras, porque por un lado expulsa a gente pobre, pero por otro lado revitaliza ciertos barrios y revive ciertas prácticas que son beneficiosas para la sustentabilidad, por ejemplo, a través de eliminar la necesidad del uso del auto. Si estas personas ya no sienten esta necesidad de ir a comprar, por ejemplo, al supermercado, y por lo tanto no tienen que usar autos, sino que van a comprar al almacén de barrio, esa práctica de la gentrificación se relaciona con la práctica de la sustentabilidad del transporte. ¿Ya? Entonces, así se van relacionando estas dos distintas prácticas que a lo mejor uno las puede encontrar eh, que no tienen mucho que ver, pero efectivamente están relacionadas en algún nivel y por lo tanto se relaciona la gentrificación con la movilidad sustentable. Entender las prácticas sociales es útil para entender entonces cómo introducir innovaciones. ¿Ya? Si nosotros logramos entender cuáles son estas prácticas y cómo se relacionan unas prácticas con otras, va a ser mucho más fácil ver dónde podemos cambiar las cosas, ¿ya? Que en definitiva cómo introducir cierta innovación y por lo tanto cambiar algunas prácticas que nos interesan eliminar de alguna manera. Y por eso quería llegar al tema de la innovación, porque si entendemos las prácticas a fondo, va a ser mucho más fácil entender por dónde meterse y lograr cambiar esas mismas prácticas. Y eso se logra a través de la innovación. ¿Cuál es la práctica de la automovilidad? Es más bien un conjunto de prácticas, instituciones y materialidades centradas en el uso del automóvil privado. Acá hay un esquema que nos explica un poco cuál es el conjunto de prácticas que están interviniendo en la automovilidad, que son este crecimiento de las ciudades basado en el automóvil. Que lo que nos dice, o lo que está ocurriendo básicamente, que se llama como el círculo vicioso del transporte, es, por un lado, la gente empieza a manejar más. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta que tiene el Estado, o que provoca sobre el Estado? Se empieza a llegarle más recursos vía impuestos, ¿ya? Y por lo tanto, esta gente que maneja más y por lo tanto paga más impuestos, lo primero que hace es hagamos más vialidad entonces. Empiezan a pedir más vialidad y por lo tanto se hace más vialidad.
y al hacer más vialidad llama a nuevos automovilistas que a su vez manejan más y llegan más recursos al Estado. Por lo tanto es un círculo vicioso. Y si no, si de alguna manera no entendemos cómo funciona este conjunto de prácticas, no vamos a saber nunca dónde intervenir, porque podemos intervenir por varios lados. Por ejemplo, podemos intervenir en no expandir más la red vial. Eso es una forma de intervenir este círculo vicioso. Podemos intervenir, por ejemplo, en qué usar los impuestos recaudados. Es otra parte de cómo usar o otra parte de cómo intervenir este círculo vicioso. Por lo tanto, este círculo de la automovilidad, que a su vez tiene como otro subsistema, está el subsistema tecnológico, la respuesta social, la respuesta institucional también, todo se va como retroalimentando a sí mismo. Es un sistema súper complejo, que primero es autopoético, que es una palabra que indica que crea condiciones para su propia expansión. O sea, las ciudades basadas en automóviles crean sus condiciones propias para seguir siendo basadas en automóviles y seguir expandiendo la ciudad, que es un poco lo que ocurre con las ciudades más norteamericanas en Estados Unidos. Tienden a pasar eso, el Estado local no interviene el crecimiento de la ciudad y por lo tanto lo que se ve, por ejemplo, ciudades como Miami, como Los Ángeles, como Houston también, como las ciudades que tienen una alta tasa de uso de automóvil, lo que se ve en esas ciudades es que se siguen creando autopistas y las ciudades se van expandiendo más y más cada vez, por lo tanto el Estado no interviene en ninguna de estas partes donde podría intervenir y por lo tanto todo eso va creando las condiciones para su propia expansión. Y por otro lado, el sistema no lineal, cambios pequeños tienen efectos muy grandes, a lo mejor uno no se da cuenta, pero una autopista en algún lado de la ciudad involucra ciertos cambios de ruta, por ejemplo, y también involucra que las personas tiendan a adquirir más autos porque hay más vialidad. Eso también ocurre. Por lo tanto, estos cambios pequeños tienen efectos grandes sobre el sistema. 6 componentes que dominan la movilidad en el mundo occidental dentro de este marco de la automovilidad. Primero es un sector económico clave, que lo hemos visto en clases anteriores, que hay países que dependen de estos sectores económicos, por lo tanto no les conviene eliminar este sector desde un punto de vista económico, porque representan una fuerte, es un sector económico clave para el país. Hay sectores económicos relacionados, por ejemplo, si hablamos del sistema vial, tenemos empresas constructoras de autopistas o concesionarias, tenemos todo un mercado de talleres mecánicos, por ejemplo, por lo tanto, así hay otros sectores económicos que están muy relacionados, también tenemos no solamente el sector que fabrica automóviles, sino que también el que vende automóviles, que son todas las automotoras, también es otro sector económico relacionado, por lo tanto no es tan fácil intervenir en el sistema. Es un objeto de consumo y estatus, también lo vimos a través de la publicidad en clases anteriores. Hay una cierta subordinación de otros modos de transporte en estas ciudades que están basadas en el automóvil. Se tiende a ver como el transporte público como el hermano menor o el hermano pobre de uso modal. Es un usuario clave de recursos no renovables y también de fuertes emisiones, porque estamos hablando de que está basado fundamentalmente en combustibles fósiles, por lo tanto estamos hablando de un recurso no renovable y como vimos el consumo de combustibles fósiles lleva a una alta tasa de emisiones. Y por último hay causas culturales que tienen que ver, por ejemplo, con esta cierta normalidad en donde nos vemos que todo o una gran parte de la población utiliza auto, ya no nos parece que la congestión sea un problema, sino que se asume como parte de la vida diaria. Eso también tiene que ver con ciertas culturas y ciertas dinámicas que están pasando. Por lo tanto, todo este sistema que es complejo, que es la automovilidad es mucho más complejo que solamente vehículo e infraestructura. También estamos hablando de prácticas sociales, y eso es lo que quiero llegar con esta clase. No solamente estamos hablando de vehículos y de autopistas o de calles, o de espacio público, sino que también estamos hablando de todas estas cosas que de alguna manera están relacionadas con la automovilidad y que están un poco incentivando a que la automovilidad se siga reproduciendo. ¿Ya? Entonces estamos hablando mucho más allá de vehículos e infraestructura. Tiene dimensiones tecnológicas, económicas, políticas y, bueno, dice 2 veces económicas, pero tecnológica, económica y política, y vamos a tener que corregir la diapositiva
para cuando la subamos a curso. Este es un esquema de cómo funcionan los regímenes sectoriales. En particular, la automovilidad es un régimen sectorial por sí mismo, pero aplica para una serie de análisis que uno puede encontrar en otros sectores. Lo que uno tiene, por ejemplo, es un cierto entorno, que es todo lo que rodea a un cierto sector, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la ciudad, ¿ya? O nuestro sistema de desarrollo económico. Incluso la Constitución, si es que uno lo quiere ver desde ese punto de vista, son todas las cosas que están rodeando un cierto sector, y dentro de este entorno hay una serie de regímenes imperantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el régimen del transporte privado, que hoy día explica más o menos cómo el 25% de los viajes en Santiago, quizás a nivel nacional es un poquito distinto, pero si hablamos de Santiago, tenemos un régimen de transporte privado con todas sus leyes, con todas sus prácticas sociales, etcétera. Es el régimen imperante, con congestión, con autopistas, con TAC. Tenemos otro régimen del transporte público, ¿cierto? Donde está la infraestructura del metro, donde están los corredores, tenemos el Transantiago, tenemos las tarifas, los 30 pesos, todo ese es el régimen que constituye el régimen del transporte público. Podemos tener el régimen de las bicicletas, por ejemplo, que nos habla que en Santiago tenemos 400 kilómetros de ciclovías, pero si vemos de cuáles son de alto estándar, vemos que no son más de 50 kilómetros, el resto son todos de medio o bajo estándar. Tenemos casi 100 fallecidos ciclistas por año, solamente en temas de siniestro. Todo eso constituye el régimen sectorial imperante en el modo bicicleta. Debajo de eso, en forma subyacente, hay ciertos nichos que se van creando, que son estas innovaciones. Por ejemplo, en el tema del transporte privado aparece un nicho de plataformas tipo Uber, ¿ya? Que se va desarrollando en ese caso, y solo algunos de esos nichos van incorporándose al régimen imperante. Por ejemplo, Uber lo logra. ¿Ya? Activamente Uber nace por ahí por el año 2000, 2009, 2010 en Estados Unidos, llega a Chile el 2013, de forma muy incipiente, al principio con autos de lujo, ¿cierto? Con conductores con uniforme y todo eso. Después se masifica esto con el UberX y ahora es posible encontrar autos de todo tipo. Y ese nicho entonces se va incorporando en el régimen imperante y por lo tanto pasa a ser parte del régimen. Lo mismo ocurre, o lo mismo se intentó, por ejemplo, en el régimen de la bicicleta, incorporar un nicho de bicicletas compartidas, tipo Bike Santiago, tipo Mobike. Bike Santiago lo ha ido logrando después de muchas caídas, ¿cierto? De mucha prueba y error. Mobike no fue capaz y se retiró del país, por lo tanto ese nicho no se incorporó al régimen, sino que queda más bien solamente a nivel de nicho y este nicho muere. En el régimen de despacho, por ejemplo, a domicilio o de compras, vemos que nace Corner Shop, que ahora ya está es como parte también del nicho, o sea, del régimen. Ya dejó de ser nicho, sino que ya se masificó, es una empresa unicornio, por lo tanto ya pasa a ser parte del régimen. Con esto quiero decir que hay algunos nichos que sí son capaces de desarrollarse y incrustarse dentro del régimen, y hay otros nichos que van muriendo en el camino, ¿ya? Y eso ocurre siempre. ¿Cuál es el proceso que pasa para que un nicho se vaya incorporando en el régimen? Primero tenemos un régimen o un entorno que es un contexto totalmente exógeno, ¿ya? Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, las leyes, la constitución nuevamente, las prácticas sociales imperantes, que es un contexto totalmente endógeno, o sea, exógeno. Y si uno ve un régimen, que lo llamamos un régimen sociotécnico, uno se refiere a un régimen en particular. Por ejemplo, tenemos el régimen del transporte, que está constituido por varias cosas, por ejemplo, por la tecnología, por la cultura imperante, por las políticas existentes o las normas o las leyes, la ciencia, los mercados que existen dentro, también la industria. Todas estas cosas van configurando un cierto régimen sociotécnico. Por debajo, tanto el contexto exógeno como el régimen sociotécnico van influyendo la aparición de ciertos nichos innovadores. Ya he nombrado algunos: Uber en el transporte privado, Mobike y Bike Santiago en el caso de las bicicletas, y así podemos encontrar distintos nichos. Por ejemplo, podemos encontrar auto híbrido, auto eléctrico. Probablemente en un futuro también veamos ciertos nichos apareciendo en cuanto a autos movidos por hidrógeno verde. Eso también está como recién naciendo, pero todos estos nichos entonces
estas dos cosas, tanto el contexto como el régimen, van influenciando la aparición de ciertos nichos, que son pequeños nichos y son bastante desordenados al inicio, ya no tienen como una ruta clara, y tampoco se sabe si finalmente se van a lograr incrustar en el nuevo régimen. Hay algunos que la mayoría de estos nichos muere, ya no tengo cifras en el caso del transporte, habría que ver en cada caso, pero la mayoría de estos nichos mueren en el camino porque no son capaces de sobrevivir y hacer esta transición de pasar de este nicho a el régimen imperante. Cuando este nicho de alguna manera logra pasar al régimen sociotécnico imperante, se produce mucho desorden, que es lo que hoy día estamos viendo. El caso de Uber es como bien gráfico, porque ¿qué es lo que pasa? Se desarrolla Uber, se logra incrustar de alguna manera en el régimen sociotécnico imperante, y ¿qué pasa con el mercado de los taxis? Tanto el taxi básico como el taxi colectivo, se empieza a alborotar, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, que los taxistas no quieren a los sistemas tipo Uber porque son una suerte de competencia desleal. ¿Qué es lo que hace entonces el Estado? Tiene dos opciones: o trata de un poco matar a este nicho, eh, prohibiéndolo, o lo trata de incorporar de alguna forma y tratar de incorporarlo bajo ciertas reglas, bajo un cierto ordenamiento, de alguna manera de que sea beneficioso para el bien social, que es lo que está un poco ocurriendo hoy día a nivel mundial con estos servicios tipo Uber. Y por lo tanto, en esa fase, el régimen sociotécnico se desordena mucho, que es lo que estamos viviendo hoy día, al menos en el caso de Chile, donde se discute una ley, pero todavía no es oficial, la discusión ha avanzado súper lenta. Por un lado tenemos que Uber sigue funcionando un poco en la clandestinidad, no están regularizados y por lo tanto siguen funcionando bastante clandestinos. En algunas veces los carabineros retiran los vehículos, los incautan, ¿cierto? Les sacan parte. En algunas no, y hacen vista gorda. La autoridad también hace vista gorda porque entiende que hay una suerte de beneficio social en eso. Por otro lado está la presión de los taxistas corrientes, de los taxis básicos. Incluso hemos visto algunos hechos de sangre, ¿cierto? De algunos gente de balazo y ese tipo de cosas. Por lo tanto, en esa etapa, que es la tercera etapa de este esquema, en esa etapa el régimen es bastante desordenado, que es lo que está ocurriendo hoy día, al menos en el caso del transporte de pasajeros privados. Una vez que ya se logra estabilizar eso y ya se ha logrado incorporar el nicho a el régimen sociotécnico, aparece un nuevo régimen sociotécnico, que es distinto al anterior y que ya tiene incorporado este antiguo nicho, y por lo tanto ya deja de ser este régimen como lo conocíamos, sino que pasa a ser un nuevo régimen, que es lo que hoy día está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido con el caso de Uber nuevamente, donde en ese caso se le exige una licencia de conducir profesional, pero también se le exige que Uber contrate a los conductores como un empleado más, con todos los beneficios sociales que eso involucra: pago de pensiones, de vacaciones, de seguro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí ya nació un nuevo régimen sociotécnico que era distinto al anterior, donde no existían estos servicios. Ahora hay otro régimen distinto. Nosotros yo creo que vamos para allá, quizás no a ese nivel de sofisticación, pero sí de alguna manera en el corto o mediano plazo deberíamos ver nacer otro régimen sociotécnico, al menos en el transporte privado de pasajeros, que sea distinto al anterior y que tenga incorporado este tipo de aplicaciones. De esa manera, todo esto obviamente es un esquema teórico para explicar cómo las innovaciones se logran incrustar en los regímenes sociotécnicos imperantes. Esto no es que esté siendo planificado de esta forma ni por Uber ni por el Estado, sino que todos estos procesos se van dando un poco de forma natural y se van dando un poco también presionados por las distintas fuerzas políticas y grupos de presión, pero es un esquema que sirve para ejemplificar y para graficar cómo se van montando estos nichos sobre los regímenes sociotécnicos imperantes, que lo explica de buena manera, un poco más gráfica, pero sirve para explicar qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nuevamente, y el mensaje de la clase es que si somos capaces de entender cómo funciona el régimen sociotécnico y las prácticas sociales que están incorporadas a este régimen sociotécnico, es mucho más fácil entonces influenciar cuáles son los nichos que nosotros queremos impulsar para que este régimen cambie. Entonces, si somos capaces de entender por qué las personas utilizan el automóvil, cuáles son las variables que están influyendo en el uso del automóvil, y cuáles también son las variables que están influyendo en el no uso, por ejemplo, del transporte público. Hoy día tenemos un nuevo factor que es el COVID. El COVID está por acá arriba, que es un elemento totalmente exógeno. Si somos capaces entonces de entender cuáles son los efectos del COVID sobre el no uso del transporte público, va a ser mucho más fácil incentivar la aparición de ciertos nichos que
vuelvan a hacer que las personas utilicen el transporte público y confíen en ese tipo de transporte masivo con alta proximidad social. Así que también sirve ese esquema para explicar ese tipo de cosas. Hasta ahí llegamos con la clase, así que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Hoy día están más tímidos, Yo tímidas. podría hacer una, profe. Dale, dale, dale. Y en algún momento cuando estamos viendo los tipos de teoría, eh, dijo que en transporte la de comportamiento no se veía tanto, pero en planificación urbana sí. ¿En qué? Como en qué me cuesta como pensar en algún ejemplo. Sí, cuando estamos viendo esto que está acá. La teoría del utilitarismo es predominante, sobre todo en la investigación del transporte. Quizás la No, no, planificación no, urbana. la del comportamiento le preguntaba yo. Ah, la del comportamiento se ve, por ejemplo, en temas de uso de suelo, cuando estamos hablando de planificación urbana. Desde esa óptica se entiende mejor por qué propender, por ejemplo, hacia los usos mixtos cuando estamos hablando de usos de suelo y no tener como ciertos sectores de uso exclusivo de ciertas actividades. Entonces, ¿por qué es malo, por ejemplo, tener barrios industriales? ¿Y por qué es malo tener barrios residenciales? Sino que podríamos irlos mezclando de alguna forma, o barrios No. comerciales, sino que podríamos ir mezclando de alguna forma. Eso lo explica la teoría del comportamiento, porque si ya, por ejemplo, si uno tiene, y volviendo acá al libro Nuch, si uno tiene, por ejemplo, un centro comercial o que pueda satisfacer las necesidades a una corta distancia, lo más probable es que uno siga yendo a ese centro comercial y no tenga que cruzar la ciudad para ir a un mall que está al otro lado de la ciudad. Por mucho Claro. que tenga mejores marcas o que tenga precios más convenientes, lo más probable es que uno vaya cerca a la casa porque es mucho más cómodo al final. Mm. Y esa conducta uno la va repitiendo en el tiempo. Por lo tanto, la teoría del comportamiento explica ese tipo de cosas de por qué uno no cruza la ciudad para comprar ciertas cosas y uno va más bien cerca de la casa solamente por un efecto de repetición. También puede ocurrir lo contrario. Ojo, si es que uno tiende a segregar los tipos de actividades, y por ejemplo tenemos un barrio comercial, estoy imaginando nuevamente el centro de Santiago. Uno sabe que en el Claro. centro de Santiago uno encuentra de todo. Por lo tanto, si yo tengo una necesidad, lo más probable es que yo piense, voy a ir al centro para satisfacer esta necesidad, cuando a lo mejor esa necesidad la puedo satisfacer mucho más cerca de mi casa. Pero como ya Mm. una vez fui al centro y lo hice de buena manera, no me va a importar mucho pagar 700, 800 pesos para ir en metro y no me va a importar mucho tomar un metro, una hora de ida, una hora de vuelta, siempre que yo satisfaga mi necesidad en el centro, porque sé que en el centro encuentro de todo. Esa práctica, que es repetitiva en el tiempo, y como ya conozco el centro, me es familiar, ya he ido antes y me ha ido bien, esa teoría también explica ese tipo de comportamiento. Entonces, Y dale, no, es que no sé si estará tan relacionado, pero yo me acuerdo en otro curso de transporte que tomé de transporte sustentable, ¿ya? me acordé al tiro como de la ingeniería del tránsito, Ujú, de cómo uno puede diseñar la calle, el transporte, como para que el comportamiento de las personas, peatones, autos, cambie o no. claro. ¿También estaría metido aquí? O sea, porque no es algo como de elección deliberativa, no sé, ahí me queda la duda. Me acuerdo siempre como el de que angostar las calles como que la gente anda más lento. De ese siempre me acuerdo. Sí. También puede verse desde ese punto de vista la teoría del transporte, por ejemplo, o más bien el uso de espacios públicos. Por ejemplo, sabemos que las personas tienden a realizar lo que en transporte llamamos las líneas de deseo. Por ejemplo, si uno quiere cruzar la calle, lo más probable es que uno la haga en medio de la calle, porque esa es mi línea de deseo. Yo quiero ir desde un punto que está en la mitad de la cuadra al otro punto que está al frente, que sigue Ya. estando en la mitad de la cuadra, y no me voy a dar toda la vuelta en el paso peatonal y esperar el verde peatonal. No voy a hacer eso. Eso tiene que ver más bien con un aspecto utilitario,
pero también tiene que ver con un aspecto mucho más simbólico, que tiene que ver como con reclamar espacios del peatón, y que los ciclistas lo ocupan mucho en ese sentido. Los ciclistas como tienen toda esta onda de reclamar espacios públicos, por lo tanto se toman los espacios y hacen esta cicletada los días martes, por ejemplo, de los primeros martes, o los últimos, no me acuerdo si son los primeros o los últimos martes de cada mes. En ese caso, no es que ellos estén andando en bicicleta por un tema utilitario, porque no es que estén viajando de una parte a otra, sino que tiene que ver con una dimensión mucho más simbólica, que tiene que ver como con reclamar el espacio público para los ciclistas. Entonces, ese aspecto lo explica mucho mejor la teoría del comportamiento. Si que alguien pregunta, por ejemplo, a una persona, ¿por qué usted hizo el viaje desde un punto A a un punto B dando todas esas vueltas un martes a las 7 de la tarde? La teoría de utilitaria no es capaz de explicar ese viaje, porque no tiene ningún sentido bajo la teoría utilitaria. Pero la teoría del comportamiento sí es capaz de explicar ese viaje. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los espacios peatonales que son mucho más áridos. Si es que hay, y esto me pasó mucho en Antofagasta, por ejemplo, cuando estuve investigando allá. Antofagasta, obviamente una ciudad del norte, donde pega muy fuerte el sol, y si uno le pregunta a las personas por qué teniendo un paseo peatonal, finalmente prefieren circular en calles mucho más estrechas, donde las veredas son más estrechas, la respuesta estándar es que no hay sombra en los paseos peatonales. Por lo tanto, eso tiene que ver con una dimensión mucho más afectiva que utilitarista. Y la teoría utilitaria no va a explicar eso, porque la teoría utilitaria te va a decir que la persona va a escoger el camino de ruta mínima nomás. Pero la teoría del comportamiento sí lo puede explicar, porque hay ciertas cosas mucho más simbólicas, bueno, en este caso es más afectiva que simbólica, de la elección de una ruta que en condiciones peatonales es peor, ¿cierto? Porque tiene un mayor tiempo de viaje, pero una condición afectiva mucho mejor porque tiene sombra, solamente por el hecho de tener sombra. Esa dimensión afectiva lo explica mucho mejor la teoría del comportamiento. Entonces, esos son algunos ejemplos en transporte que tienen que ver con estas dos dimensiones. El uso del auto por estatus, eso es full simbólico. ¿Ya? Eso tiene que ver también full simbólico. Lo mismo ocurre en el otro caso de los ciclistas. Hay ciclistas que hacen viajes imposibles en bicicleta solamente por el hecho de andar en bicicleta. Y cruzan la ciudad, van de Maipú a Vitacura y se van en bicicleta, haciendo que no tiene ningún sentido utilitario. Se van Después, a demorar. después lo suben a Instagram, a Claro, Facebook. pero exactamente, lo suben a Instagram como una gran proeza, ¿cierto? Y tiene que ver con una dimensión mucho más simbólica y afectiva de yo me fui en bicicleta, la pude hacer, le gané a la ciudad un poco. Ese es como el sentido. Eso lo explica muy bien la teoría del comportamiento y no lo es capaz de explicar la teoría utilitaria. Vale, gracias, profe. Bueno, chiquillos, chiquillas, lo dejamos hasta acá. El jueves vamos a ver la segunda parte de esta subunidad de Ciudad, Movilidad e Innovación, así que nos vemos el próximo jueves a las 6. Que tengan ahí una buena tarde de martes. Chao, profe. Chao, profe, que Chao. esté bien.